ubicados en la calle Ayacucho 36 de la ciudad de Lobos, en su frecuencia de 89.3 MHz. Canal 207. Cadena Cumbia Latina 89.3. Mucho más que una simple radio. Buenas noches, América. Buenas noches a esta familia espiritual, desde los más cercanos, acá que están en la parroquia, hasta los más lejanos, que están en Canadá, en España. Hoy tenemos un hermoso programa de una gran santa intercesora de estos tiempos acá en la parroquia. Gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima. Tenemos esta gracia de conocer la historia de Santa Catalina de Siena, y va justamente, nos va a dar una conferencia la doctora Selmira Seligman. Estamos con ella. Buenas noches, doctora. Buenas noches, buenas noches. ¿Quién es el padre René? Buenas noches, padre René. El padre René, que ahora está solo en este momento porque vamos a darlo todo el programa para usted, es de 1 hora, así que bueno. Le comentaba acá a todo este pueblo. Bueno, pero si quiere después hacerme preguntas. Sí, con todo gusto. La Santa Catalina es una gran intercesora de la parroquia. Por eso queríamos que conocieran toda esta gente que nos sigue el programa, esta familia espiritual, la vida de ella, y usted es una elegida para este tema. Bueno, le agradezco que me haya invitado a hablar de esta gran santa. Bueno, ¿quiere que empiece? ¿Escucha bien? Sí, puede empezar nomás, que ya estamos todos atentos para escuchar esta historia de esta gran santa. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de la vida de esta gran santa y mística que fue Santa Catalina. La vida de Santa Catalina fue toda para la Iglesia. De hecho, había dicho Paulo VI que era una mística para el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. La Iglesia la reconoció, o sea, fue canonizada por el Papa Pío II en 1461, que decía que nadie se acercó a ella sin volverse mejor, ¿no? O sea, todos los que se acercaban a ella se volvían mejores. Pío IX la proclamó patrona de Roma, porque fue quien hizo volver a la sede pontificia de Roma al Papa que estaba en Aviñón en ese momento. Pío XII la nombró patrona de Italia. San Paulo VI, la nombró doctora de la Iglesia, por no solo la excelsa santidad de vida, sino que también por la eminente doctrina. Es una maravilla su doctrina, explicada de alguna manera más sistemática en su obra El Diálogo. Si bien está en toda su obra, que tiene muchísimas cartas y oraciones, soliloquios, pero especialmente en El Diálogo se ve esta eminente doctrina. Juan Pablo II la nombró patrona de Europa, porque por su constancia, por todo su extraordinario trabajo que hizo en la obra de pacificación de Europa de su tiempo, exhortando a reyes, a príncipes, a los papas, para que hicieran una sociedad inspirada en los valores del cristianismo.
Catalina, piensen que, bueno, después le voy a decir más sobre su vida, pero piensen que vivió 33 años, hoy en día uno diría era una chiquilina, y sin embargo fue escuchada por papas, cardenales, reyes, emperadores de Europa. Tuvo un número considerable además de discípulos, de gente muy importante, ¿no? Había personajes ilustres que estaban entre sus discípulos, y ejerció una influencia muy importante y una acción muy importante entre las autoridades políticas y religiosas de la época. Tuvo un papel decisivo en la Europa de su tiempo, con el papado de Aviñón y después con el cisma de Occidente. Recordemos que el siglo XIV, por conflictos de poderes entre el Papa y el rey de Francia, terminó con la salida de Roma del Papa Clemente V en ese momento, que se instala en Aviñón. Entonces después hubo varios papas que vivieron en Aviñón, más de 70 años, y ella es la que trabaja, bueno, también antes Santa Brígida, pero ella es la que trabaja y hace todo para volver al Papa, que es el Papa es el obispo de Roma, para volverlo a Roma. ¿Quién era Catalina? Les voy a contar un poco entonces sobre su vida. Sus padres eran Jacobo Benincasa y Lapa, su mujer. Eran gente sencilla, muy religiosa y muy virtuosa. Jacobo era tintorero, o le llamaban tintorero, pero bueno, preparaba las tinturas para teñir las telas. Actualmente está la casa de ella, se puede visitar. Siena es una ciudad muy linda que permanece, digamos, toda la parte medieval, y está la casa de ella que se puede visitar. Jacobo era un hombre pacífico, dice su misma mujer, dice, ¿no? Que nunca lo vio enojado. Dice que era una persona que nunca hablaba mal de nadie, que nunca lo vio, nunca se enojó. Y ahora le voy a decir, tenía 25 hijos, tenía empleados, pero dice que era un hombre realmente pacífico. Lapa también era una mujer sencilla, virtuosa, y vivían en esta casa de Viena, esta casa de Siena, que, como ya les digo, todavía se puede visitar. Estaba cerca del convento de la iglesia de Santo Domingo, que también se puede visitar, y donde está incorrupta la cabeza de Santa Catalina. Ahí se la puede ver. Santa Catalina nació en Siena el 25 de marzo de 1347. Tenía una melliza, nació junto con una melliza que muere poco tiempo después, bautizada, y fue la número 24 de los 25 hijos del matrimonio. 25 hijos. Lapa se consoló pronto, Lapa, la mamá, se consoló pronto de la muerte de su hija, pero dedicándose mucho más de lo común, malcriándola, digamos, a Catalina, a su hija Catalina. Como que la quería de una manera especial porque la otra había muerto. Y es más, su madre reconocía que la quería más que a los otros hijos. Bueno, a la edad de 6, la casa está muy cerca, serán, no sé, supongo unas 2 cuadras del convento de Santo Domingo, de la iglesia Santo Domingo, que tiene el convento. A la edad de 6 años tuvo una fuerte experiencia mística. Piensen, 6 años. Ella iba hacia su casa con uno de sus hermanos, y contempló a nuestro Señor Jesucristo sobre la iglesia de los dominicos, que la bendecía. Se quedó dura, se quedó como el hermano pensaba que se había dormido, que se había quedado, y
entonces después, bueno, el hermano la mueve, ve que se queda dura, entonces la mueve, y ella le dice, ¿por qué me despiertas de esta visión tan preciosa de verlo a Cristo? Pero esta circunstancia la marcó profundamente en su vida espiritual, porque no solo aumentaron todas sus virtudes, sino que también se iluminó su inteligencia, de tal manera que tanto el actuar como su manera de pensar comenzaron a ser muy superiores a los de una chica de esa edad. Piensen que tenía 6 años. De ahí en más recibió muchas gracias. Poco tiempo después, inclusive siendo una niña, era muy chiquita, hizo voto perpetuo de virginidad. Fíjense, era muy chica. Y ahí también avanzó rápidamente en el camino de santidad. Su madre dice que a veces la veía subir la escalera, pero como elevada, ¿no? Muy rápido y como elevada, como que no pisaba los escalones. El padre un día entra en el cuarto y la ve como con el Espíritu Santo, como una paloma. Hay imágenes también de todo esto, ¿no? En la casa hay muchas imágenes de este tipo. Era como una santidad muy especial desde muy chiquita. Según el beato Raimundo de Capua, que era su padre espiritual y además el primer biógrafo, dice que el Espíritu Santo le reveló la vida de los padres del desierto y de muchos santos, especialmente de Santo Domingo, que es a quien quiso imitar, y después vamos a ver que entra en las terciarias dominicas. Pero bueno, quiso imitar también a los padres de la Iglesia y consagrarse a una vida solitaria. Entonces, siendo también muy chiquita, era chica, se fue de la casa, lejos, salió de la ciudad, se fue a una cueva, a una gruta, y ahí se quedó hasta la noche, ¿no? Pero claro, llegó la noche y el mismo Señor Jesucristo le reveló que debía volver a su casa. Deseando siempre una vida más recogida, ahí empieza que quiere una vida mucho más solitaria y recogida, entonces vivía como en una celda en su casa, Principalmente era una celda interior, porque ahí crecía en una gran intimidad con Cristo. Pero también tenía como un lugar, se lo visita en la casa, en el piso inferior, hay que bajar, y ahí tiene un lugar muy chico, su cama eran solo unas maderas, pero también hacía muchas mortificaciones, muchos sacrificios, ya desde muy chica. Dice que dormía muy poco, solo media hora, día por medio, y se pasaba la noche hablando con Dios, que eso era lo más importante, ¿no? Era su vida de intimidad con Cristo. Hacía muchas penitencias, pero sin embargo dice que no disminuían en sus fuerzas. Después de un tiempo muere su hermana Buenaventura, una hermana mayor que muere en el parto. Y su madre entonces quiere que Catalina se case. Sufrió mucho en su casa y en su familia porque la madre quería casarle y como ella se negaba, inclusive hay una imagen de que tenía una larga cabellera y entonces se la corta. Como su madre quería que se casara y ella no quería saber nada, entonces despidió al ayudante de la cocina y le dejó todo el trabajo a Catalina como en castigo, porque no quería casarse. Imagínense, sería un trabajo enorme, ¿no? Porque eran 25 hijos, los padres, la gente que trabajaba. Pero ella no cedía, hasta que un día les dijo a sus padres que ella había hecho voto de virginidad, que era la esposa de Cristo para siempre. Inclusive le pidieron a un sacerdote dominico que la convenciera.
y él no quiso, porque realmente estaba como muy convencida con ese voto de virginidad que había hecho a los 6 años. Entonces la hacían trabajar excesivamente, hasta que intervino el padre, se impuso el padre y ordenó que nadie la contradiga ni que intenten desviarla de su vocación. O sea, su padre comprendió su vocación. De hecho, también dice que a veces ella sacaba cosas de la casa para darle a los pobres y en la casa se enojaban, pero el padre dijo, hagan todo lo que ella quiere, ¿no? O sea, déjenla tranquila. Bueno, después, a eso de los 16, 18 años, solicita entrar en las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo. Quiere que la reciban, pero estas eran unas terciarias dominicas que al principio eran solo viudas, entonces no querían que entrara ella, pero al final la recibieron. Tenía más o menos unos 18 años. Entonces le impusieron el hábito blanco y negro de los dominicos, que significan la humildad y la inocencia. Sin duda ella en ese sentido bien lo merecía, ¿no? Como eran terciarias, ella vivía en su casa, o sea, no vivían en un convento, vivía en su casa. Pero permanecía en la celda, con muchos ayunos, oración, y también tenía visiones y comunicaciones divinas. También recordemos que era analfabeta, Entonces, como quería rezar los salmos, el oficio divino, y no sabía leer, una compañera le quiso enseñar a leer, pero le costaba aprender y además le llevaba mucho tiempo. Entonces le pidió a Dios que le enseñara para poder leer el oficio divino. Y dice que Dios le enseñó tan rápido que leyó los salmos enseguida y perfectamente. Pedía fortaleza y Cristo le dijo que vencería a Satanás tomando su cruz. O sea, hacía muchas, también sufría mucho porque hacía muchas penitencias, ¿no? También le pide el conocimiento de sí misma y de Dios, y le dice, comprende quién eres tú y quién soy yo. Este es un tema bastante importante, ¿no? Que es el conocimiento de sí. En su doctrina, ¿no? El conocimiento de sí quiere decir esto, ¿no? Que uno tiene que saber la nada que es, que ella sabe quién es ella, la nada que es, y toda, dice, su propia miseria y a la vez toda la misericordia de Dios. Este es el camino, es un camino ya para empezar, el camino espiritual es necesario esto, ¿no? Conocer la propia miseria y la gran misericordia de Dios, ese es el conocimiento de sí mismo. Sus éxtasis eran muy frecuentes, ¿no? En uno de ellos, por ejemplo, pudo contemplar la gloria de los bienaventurados del cielo, pero también los tormentos del purgatorio y del infierno. Esto fue muy importante porque dice que le produjo una impresión tan grande, pero también un amor tan grande a las almas, que deseaba trabajar con todas sus fuerzas en la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. O sea, acá es importante que ella, su vida es por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Pero es terrible, después cuenta en los diálogos, o sea, esta visión del infierno fue terrible, y ahí se dio cuenta de la importancia que tenemos todos de salvar las almas. Eso es central en la vida. Entonces acá es cuando empieza una época de vida activa. O sea, ella estaba como recluida en su claustro, en su celda interior, pero Cristo le pide que empiece una vida activa.
Entonces se dedica muchísimo al servicio de los pobres, de los enfermos, de los encarcelados. Hay varias anécdotas sobre este tema de las personas, inclusive unos que iban a justiciar, y cómo pide la salvación del alma de esas personas, ¿no? Les digo que, por ejemplo, Juan Pablo II, cuando la nombra patrona de Europa, dice lo siguiente, me gustaría leerlos porque dice: tenía 20 años cuando Cristo le manifestó su predilección a través del símbolo místico del anillo nupcial. Pues después le voy a contar qué es esto, el anillo nupcial. Era la culminación de una intimidad madurada en lo escondido y en la contemplación. Gracias a su constante permanencia en aquella morada espiritual que ella gustaba llamar la celda interior. El silencio de esta celda, haciéndola docilísima a las inspiraciones divinas, pudo compaginarse bien pronto con la actividad apostólica extraordinaria. Muchos, incluso clérigos, se reunieron en torno a ella como discípulos, reconociéndole el don de una maternidad espiritual. Bueno, aquí les leo esto porque hay 3 temas que son importantes. El del matrimonio espiritual, o sea, este anillo nupcial que recibe, que ahora les voy a comentar. También esto de que esta actividad apostólica extraordinaria que empieza a hacer viene después de una vida contemplativa. O sea, esa vida activa viene después y junto después con la contemplación. Es como que Dios la preparó en esa intimidad con Él, con un matrimonio, con estar tan unida a Él para siempre, la preparó después para la actividad apostólica. O sea, la actividad apostólica se hace fructífera cuando se vive con una contemplación y con una unión muy grande con Dios, con una intimidad, como dice acá el Papa, una intimidad madurada en lo escondido y en la contemplación. Entonces después la actividad apostólica es efectiva y fructífera. Entonces este es el segundo tema de lo que dice Juan Pablo II. Y un tercer tema es este de la maternidad espiritual también, ¿no? Saben que ella la llamaban la ténera mamma o la mamma, o sea, la tierna madre. Dice que sus discípulos, que les dije tenía muchos seguidores, muchos discípulos, de gente inclusive muy importante, inclusive intelectualmente muy importante, la llamaban madre, la llamaban mamá. Y eso porque y dice, por ejemplo, Rollo Marín, que es un gran teólogo, dice que la maternidad de Catalina era el rasgo más importante de su psicología. Estaba ligado a su femineidad y tenía una ternura maternal muy grande, dice, porque ella quería dar a luz a todos los hombres para la gloria de Dios y para la felicidad. Entonces es importante esta maternidad espiritual, que es querer dar a luz a los hombres para la santidad, y por eso ella quería colaborar con la obra de Cristo. También este tema que les decía que nombra Juan Pablo II, que es el del matrimonio espiritual. Es muy lindo también porque en una visión, un día Cristo le ofreció un anillo de oro con 4 piedras preciosas y en el medio un magnífico diamante. Y le dijo esto: yo, tu creador y redentor, me desposo contigo en la fe y tú permanecerás pura hasta que celebremos juntos en el cielo
las nupcias eternas del Cordero. Hija, ahora condúcete valerosamente, cumple sin temor las obras que mi providencia ha de confiarte. Tú estás armada con la fe y triunfarás de todos tus enemigos. Dice que después la visión desapareció, pero le quedó el anillo para siempre, aunque solamente ella lo veía. Esto que es el matrimonio espiritual, que es ya llegando a la plenitud de la vida espiritual, hace que adelante muchísimo en la virtud. Dice que creció muchísimo en la virtud ya después de este matrimonio espiritual, ¿no? Y que se conserva conserva ella ese anillo que en el fondo solo ella lo veía. Fue alrededor justamente de los 24 años cuando pasa a la vida activa y empieza de lleno su vida pública. Una vida que, como decía, además fue con mucha influencia en la política, no solo en la vida religiosa, sino que también en la vida política, ¿no? Porque muchos reyes que estaban en guerras o en contra, o sea, ella ayudó mucho en esta pacificación de Europa del siglo XIV. Estaba destinada a ser apóstol en el mundo y a convertir muchas almas. Había terminado su tiempo de vida retirada y Cristo le ordena que se dedique al bien del prójimo. Este es un gran tema, el bien del prójimo. Ella continuamente habla de ese gran amor al prójimo, ¿no? Como todo cristiano tiene que amar profundamente al prójimo, pues eso es como amar a Dios. Cristo le recuerda el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Bueno, acá, por ejemplo, les recomiendo el libro del beato Raimundo de Capua, que decía era su primer director espiritual, y su primer biógrafo. Entonces trae muchos relatos de su vida, pero por ejemplo hay uno cuando Cristo le pide que se dedique ya a la vida apostólica y al prójimo. Bueno, aquí viene un relato, por ejemplo, que es el de una señora que era leprosa, llamada Teca. Hay muchos relatos, pero pongo esto porque quizás tiene un sentido también ahora que estamos todos miedosos de si el otro está enfermo, si me va a contagiar, ¿no? Bueno, en aquel entonces entonces esta señora que nadie la quería, dice que estaba totalmente indigente, abandonada, y estaba con lepra, que además una lepra terrible, que tenía mucho olor, entonces la gente se le alejaba. Y entonces Catalina, viendo esto, fue y le dijo: yo te voy a cuidar y te voy a tratar de curar. Y bueno, la llevó a un lugar donde podía cuidarla, iba todos los días, le daba la comida, la cuidaba. Su madre, un poco preocupada, le dijo que no fuera más porque tenía miedo que se contagiara de la lepra. Y bueno, y Catalina se contagia la lepra. Dice que tenía las manos con las que ella la cuidaba, se le llenaron de lepra. Además, esta mujer era insoportable, porque otra de las cosas que Catalina dice que es muy importante, la paciencia en la vida, ¿no? Esta mujer era insoportable, en vez de agradecerle, le exigía, le gritaba, le decía de todo, porque iba a la iglesia, o sea que además la trataba mal, ¿no? Pobre mujer, estaría mal, pero la trataba mal. Y ella, con una gran paciencia, la cuidaba, con un gran amor la cuidaba. Pero bueno, además se contagia. Entonces, bueno, todos muy preocupados por el contagio de Catalina. Pero sin embargo, cuando esta mujer muere bien,
por supuesto cuidada porque ella la acompañó hasta la muerte. Cuando muere, dice que se cura, enseguida se le ponen las manos con una piel perfecta, totalmente curada. Y dice que su esposo, Cristo, le paga, digamos, este sacrificio que había hecho, curándola, ¿no? Bueno, eso, como hay muchas anécdotas de su vida, de una generosidad tan grande, que Dios siempre le paga, digamos, esta generosidad tan grande para con el prójimo, que es lo que más le pide. Después hay otro hecho místico muy lindo, muy importante, que es que un día dice que tuvo una revelación de que Cristo le pide su corazón. Y entonces ella le dijo que le daba el corazón. Y dice que Cristo se le llevó el corazón. Y ella le decía, lo dice su director espiritual, le dice, padre, no tengo el corazón. Uy, bueno, pero al día siguiente Cristo vino y le dio su corazón, el corazón de Cristo. Eso que se llama cambio de corazones. Catalina le dio su corazón a Cristo y Cristo le da su corazón a Catalina. Dice que se sintió distinta, que le decía inclusive a Fray Raimundo, le decía, estoy distinta, ahora amo de una manera distinta, con un corazón distinto. Dice que después corroboraron que tenía una cicatriz en el corazón, pero tuvo muchas más revelaciones divinas, estuvo como mucho más unida a Cristo, y dice que no era la misma de antes, era mucho mejor, ¿no? Pero además dice que cuando iba a comulgar, le latía tan fuerte el corazón, dice que todos lo oían, todos oían como el ruido que le hacía el corazón cuando le latía cuando iba a comulgar. Pero dice que aumentó muchísimo su amor al prójimo. Amaba con el corazón de Cristo. Bueno, aquí dan muchas las historias que hay de ella, las biografías que hay varias, dan muchos milagros, siempre por la salvación de las almas, innumerables conversiones, gente que era muy pecadora, pública, inclusive en el pueblo, en la ciudad, y se conocen innumerables conversiones. Cuando ella iba a hablar, tenía poco como los dominicos este don de la predicación. Cuando ella a alguien le hablaba, la gente cambiaba, pero con verdaderas conversiones. Bueno, después también otra de las cosas es que en Siena, bueno, en toda Europa, ¿no? En 1374 hubo una epidemia que fue llamada la peste negra, que algunas dicen que diezmó Europa, que dice que mató un cuarto de Europa, y llegó también a Siena. Y ahí pierde varios sobrinos y entonces se dedica mucho a los enfermos y a los pobres. También su padre espiritual, Raimundo de Capua, dice que el 1 de abril del 1375, o sea, cuando ella tenía 28 años, dice que mientras estaba en oración, arrodillada en la iglesia de Santa Cristina en Pisa, ya tenía que viajar mucho. Ella viajaba mucho justamente por obediencia, para ir a conciliar estos problemas que había en Europa, ¿no? Entonces estaba en Pisa y dice que ahí recibió los estigmas de Cristo. Pero le pidió a Cristo que
fueran invisibles, y tenía los estigmas, pero solo ella los veía. Bueno, a petición del Papa, se traslada a Roma, donde comienza su campaña en favor de la legitimidad del Santo Padre Urbano VI, porque después del papado en Aviñón, empieza todo este tema del cisma de Aviñón o de Occidente. Cuando Catalina se acercaba a su muerte, cuando vio que ella su vida terminaba y que tenía muchas ganas también de morir, porque ya quería estar con Cristo, con su esposo, con el amor de su vida. Pero bueno, cuando se acercaba a su muerte, dice que reunió a sus discípulos y a todas las personas que la seguían, que eran muchas, y los exhortó a perseverar en el camino de la virtud. Como Cristo mandó a sus discípulos, así también Catalina envió a sus seguidores aquello que llenaría su verdadera vocación. O sea, a cada uno le dijo lo que tenía que hacer. A unos le dijo que tenía que vivir la vida solitaria, a otros les dijo que tenía que ser religiosos, incluso designó a Alesia como superiora de las hermanas de la penitencia. Y todas sus indicaciones fueron muy provechosas porque no se equivocó con ninguno. A todos los que le dijo que hicieran eso, siguieron un camino de santidad de esa manera. Además les deja, cuando ve que está muriendo, les deja algunos consejos. Y dice, primero, que se entreguen a Dios, dejando de lado todo amor sensible, todo amor terreno. Después le dice que la oración debe estar basada en la humildad, que deben rezar mucho, deben dedicar muchas horas del día a la oración vocal, pero también continuamente la oración mental. Les pide que se amen los unos a los otros, porque así demostrarían que eran hijos espirituales, entre ellos como hermanos, ¿no? Y que oren por la Iglesia y el Santo Padre, al que ella quería también muchísimo. También le pidió que acudieran a Fray Raimundo, porque dijo, yo estaré continuamente a su lado y le protegeré en todos los peligros. Cuando veía que sus discípulos lloraban, les decía que ella sería de más utilidad después de su muerte. Y les dice, la única causa de mi muerte es el celo por la Iglesia que me devora y consume. Acepta, Señor, el sacrificio de mi vida por el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Y luego dice, tened por cierto, queridísimos, que he dado la vida por la Iglesia. Pidió, por supuesto, que le dieran los sacramentos y la indulgencia plenaria. Pidió varias veces perdón a todos los que estaban presentes también por sus pecados. La ven, hay todo un capítulo con todo este relato de lo que es su muerte, su agonía y su muerte, ¿no? Porque dice que la ven con angustia y con un sufrimiento interior terrible, y porque empieza una agonía y la lucha de Satanás, y se escuchaba que decía, no, vanagloria jamás, solo el honor y la gloria de Dios. Después dice, Señor, en tus manos encomiendo mi alma, y también muere diciendo sangre, sangre, porque ahora voy a explicar que era muy devota de la sangre de Cristo, ¿no? Y era muy devota de la preciosísima sangre, porque para ella la sangre era el valor redentor, significaba toda la redención, todo el amor de Dios que nos redime, que nos saca del pecado. Y bueno, y después diciendo esto, Señor, en tus manos encomiendo mi alma, muere allí en Roma el 29 de abril del 1380, o sea, a los 33 años. Su director espiritual, Fray Raimundo, no estaba en ese momento ahí,
había sido nombrado superior y entonces estaba en Génova. Y ahí en Génova dice que en un momento sintió la necesidad de ir a rezar a la Virgen y ahí sintió que esto que Catalina le decía, escuchó una voz que dice: no temas, estoy aquí por ti, estoy en el cielo por ti, yo te protegeré y te defenderé, estate tranquilo, estoy aquí por ti. O sea, bueno, eso que ella lo iba a cuidar. De hecho, él después fue maestro de la orden, o sea, el superior general de la orden de los dominicos, y actualmente es beato también, ¿no? O sea, murió en olor de santidad. Bueno, no sé si quieren, o sea, temas importantes, la devoción a la sangre de Cristo con todo el valor redentor, el deseo de Dios, es muy lindo en el diálogo, cómo pide tener ese deseo grande de Dios, ¿no? Y sobre todo el amor al prójimo y a la salvación de las almas. Lo importante es el amor a la Iglesia y la salvación de las almas. Bueno, no sé si me quiere hacer alguna pregunta. No sé, mira, son tantas las preguntas, pero me estoy acordando algunas, si usted puede responder. ¿Cómo fue la misión con el Papa? Si ella fue exorcista, tuvo también una misión especial. Bueno. Sí, claro, ella tuvo una misión especial en todo este tema de que volviera el Papa, o sea, por estos problemas de conflictos de poder y políticos. Ya bastante antes se había ido el Papa a vivir a Aviñón, pero y después inclusive hubo papas franceses, y entonces ella es la que hace todo para que pueda volver. O sea, también antes había estado Santa Brígida, pero murió antes, pero al final es ella la que logra la vuelta del Papa. Lo que pasa es que después no reconocen, ahí muere el Papa, no viene el próximo, no lo reconocen, y entonces empieza también todo el cisma de Occidente, ¿no? Pero ella tuvo un papel fundamental en esta vuelta. Además, pensaron una chica que tenía 20 y pico de años, ¿no? La autoridad que tenía, bueno, de parte de Dios, ¿no? Además el don de sabiduría, tenía el don de sabiduría, eso lo dice también el beato Raimundo, Sí. Y también, a pesar de que ella era analfabeta, fue directora espiritual de muchos sacerdotes, ¿no? Sí. De hecho, es muy lindo esta vida que la escribe el beato Raimundo, ¿no? Que la pueden leer, está en internet gratis, ¿no? Es muy lindo también la relación, ¿no? Porque si bien él era su padre espiritual, su director espiritual, él también se aconsejaba mucho con ella, ¿no? O sea, con el trato que tiene, ¿no? Que además le decía madre, ¿no? Le decía madre a ella, como sus otros discípulos, pero claro, además tenía el don de sabiduría, y es cierto que también ha recriminado muchas cosas. Uno a veces cuando lo lee parece muy tajante o a veces muy dura, porque ha recriminado cosas, ¿no? A sacerdotes, a cardenales, o sea, pero bueno, les decía por el camino por el que tenían que ir, ¿no? O sea, con la autoridad de Dios, era súper humilde, ¿no? Pero bueno, con un poco con la autoridad de Dios, ¿no? Sí, la verdad que misión, ¿no? Y usted recién comentaba sobre la devoción a la preciosísima sangre, ¿podía extenderse un poquito más? Ay, a ver, perdón, no entiendo bien. Que había comentado sobre la devoción a la preciosísima sangre que ella tenía. ¿Sí nos podía comentar un poco más sobre eso? Bueno, eso es lindísimo.
todo el libro y sus escritos, todo, o sea, siempre nombra esta devoción que en el fondo es a Cristo mismo, pero ella pone mucho énfasis en que la redención se hizo con la sangre de Cristo, ¿no? O sea, cuánto valemos porque valemos la sangre de Cristo, ¿no? Porque Cristo derramó su sangre por nosotros, ¿no? Entonces ahí también es lindo porque le da ese valor a cada una de las personas, a cada una de las almas por las que Cristo derramó su sangre, ¿no? Eso es algo que se ve a lo largo de toda su obra. De hecho, ya les digo, murió diciendo sangre, 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 la sangre redentora de Cristo. Para ella la sangre de Cristo significa todo el designio salvador de Dios, ¿no? Muy bien. También otra preguntita. ¿Qué le llama la atención del diálogo con el padre, Santa Catalina? Diálogo con el padre, ¿qué es lo que nos podría decir? Ay, a ver. El diálogo, nos podría decir del diálogo con el padre? ¿Qué nos podría, de Santa Catalina que dialogaba con el Padre Celestial? De la obra del diálogo. Sí. Bueno, que también está en internet, esa de la obra, ¿me dice? Sí. De la obra del diálogo. Bueno, Santa Catalina tiene como obras, tiene muchas cartas a reyes, a emperadores, tiene unos soliloquios, oraciones, pero como sistemáticamente la obra del diálogo. Se llama el diálogo de la Divina Providencia o de la Sagrada Doctrina. Se llama diálogo porque está escrito en un coloquio entre Santa Catalina y el Padre Eterno. O sea, el que habla, cuando uno lo lee, es importante saber esto, ¿no? Porque yo al principio lo había leído y decía, pero ¿cómo? No entendía bien, pero no, o sea, a ver, es el Padre Eterno, es Dios quien habla en el diálogo. Trata unos temas muy importantes, como es todo el tema de la santificación, el tema del puente, que es tan lindo, a mí me gusta mucho, la doctrina del puente, después lo que es la doctrina de las lágrimas, y después mucho sobre toda la vida eclesiástica, ¿no? Algo sobre la doctrina del puente, que el puente es Cristo, y es el único que nos puede salvar. Por debajo está el río, y el río es el mundo y es el pecado, y es el mundo y el pecado, y el río es un río caudaloso, fuerte, nos lleva a la condenación, siempre nos ahogamos, no hay salvación por el río, tenemos que salir a la orilla y tenemos que empezar a subir por el puente. Y subir por el puente significa también, lo hace representado en el cuerpo de Cristo crucificado. Entonces, son las distintas etapas o estados de la vida espiritual. Primero son los pies, porque dice que los pies son los que mantienen todo el cuerpo y son los que representan los afectos, ¿no? Como uno tiene que elevarse y desprenderse de los afectos mundanos para empezar una vida espiritual, desprenderse de los vicios, y entonces así poder avanzar en la vida espiritual. Después, la segunda etapa dice que es el corazón, entonces uno empieza a amar mucho más a Dios y al prójimo, pone mucho énfasis en esto del amor al prójimo. Hay una cita donde Dios le dice que en realidad nosotros no podemos pagarle a Dios todo lo que Él nos da. Entonces, porque le podemos dar todo, pero siempre es poco.
Entonces dice, lo que hay que hacer es, o sea, nos pide que terminemos de dar ese amor a Dios dándoselo también al prójimo, ¿no? Eso que en justicia le da a Dios, pero también hay que darle al prójimo. Bueno, y entonces esta segunda etapa, que es la etapa del corazón. Y después hay otra tercera etapa de los perfectísimos, de los más perfectos, que es la boca, porque dice, bueno, cuando ya es como cuando salieron los apóstoles en Pentecostés y empezaron a anunciar a Cristo. El que avanza en la vida espiritual tiene que anunciar a Cristo, tiene que hablar de Cristo, con su vida principalmente, pero también hablar de Cristo. Y bueno, y después él añade, porque esto de alguna manera coincidiría con las etapas clásicas de la vida espiritual, pero él ahí añade una cuarta etapa que es que dice que es como la plenitud de la tercera, que es cuando la persona ya no tiene miedo a nada, ya vive para Dios y no le teme al mundo ni al peor de los tiranos, quiere hablar de Dios. Y además ya cuando está esa unión con Dios, que el cuerpo empieza a ser como una pesadez. Se nota, dice, ya para esa unión tan íntima del alma con Dios, hace que el cuerpo le pese, sea un obstáculo para terminar esa unión con Dios. Entonces, es como que empieza el tema del deseo de morir, ¿no? Para estar totalmente con Dios, porque siente esa pesantez del cuerpo. Y entonces dice, como dice San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? Y esa sería como ya el nivel más alto, cuando además los mártires son capaces de dar la vida por Cristo, y porque ya están tan unidos a Dios, que además ya desean irse con Dios. Entonces esto es muy lindo porque nos muestra, bueno, por eso también es doctora de la Iglesia, doctora de la Iglesia porque su doctrina, como dice Paulo VI, su doctrina es una doctrina eminente, nos enseña muy bien todo lo que es la vida espiritual. Bueno, vale la pena leerlo, y así es muy, muy místico, la verdad que es muy lindo, muy, muy lindo, porque es Dios que nos habla, o sea, así como le habla a ella, pero uno puede leerlo viendo que es Dios mismo quien nos habla, ¿no? Bueno, no sé si más o menos se entendió. Sí, se entendió perfecto, Selmira. La verdad que nos hacía falta conocer más la vida de ella. Acá hay mucha devoción en la parroquia y mucha gente también nos está conociendo, ¿no? a Santa Catalina, y queríamos por eso que nos contara la historia de ella. Y hablando también, Acertó le dice una pregunta sobre que ella también, uno dice sí, los sacerdotes son exorcistas, pero ella también tuvo esa gracia, ¿no? De liberar almas. No sé si conoce. ¿Selmira? Sí. Sí, relata varias veces, varias cosas, así el beato Raimundo, sobre todo con algunos casos de personas que eran muy malas, otros dos, por ejemplo, que los iban a justiciar, iban blasfemando, y bueno, ella le pide a Dios y al final mueren bien, ¿no? Se dice que se nota enseguida el cambio
cuando iban, porque después agradecen a Dios, ¿no? O sea, sí hay muchos, dice que hubo muchos casos en su vida de este cambio, donde realmente los libera del demonio, de todo ese mal que tenían, ¿no? Sí, eso, y supongo que no en otras historias habrá mucho más, porque aquí mismo el Beato dice, bueno, hay muchísimas de estas historias que no puedo terminar de relatar, ¿no? Sí. Bueno, Selmira, vamos terminando porque ya estamos llegando. Desde ya le agradezco por habernos hecho conocer esta hermosa historia de Santa Catalina, y nos va a ayudar a todos a crecer más en la devoción a ella, porque realmente es una gran intercesora, y más en estos tiempos, ¿no? Que también la Iglesia está pasando, digamos, momentos difíciles, y ella en su tiempo le tocó vivir este papado, ¿no? Con tantos problemas. Bueno, estamos en este tiempo que la Iglesia también no está bien, hay que rezar mucho, ¿no? Pero eso le pedimos a ella, ¿no? Así que... Sí, además pensemos en esa fortaleza, que pensar que era que tenía una herida, una chiquilina, ¿no? Tenía 20 y pico de años, ¿no? Y esa fortaleza que tenía para todos estos problemas grandes que había en Europa, en la Iglesia, como dice, ¿no? Y hasta las pestes, ¿no? O sea, tantos problemas que había en ese momento, y sin embargo, esa fortaleza que tuvo, bueno, cuando le pide fortaleza, Cristo le dice que se la va a dar con la cruz, ¿no? O sea, que hay que asumir la cruz, y eso nos ayuda en a salir adelante y de tantas cosas, ¿no? Sí. Realmente no, digo yo, ella analfabeta, llevando adelante la Iglesia. Así hay un hermoso cuadro, ¿no? Realmente en épocas muy difíciles. Por eso es admirable esta gran doctora, esta gran santa, para tenerlo presente, para que interceda por nuestra Iglesia en estos tiempos. Claro, sí. Sí, además que uno siempre se queja de que como si este fuera el peor tiempo, ¿no? Sí. Y quizás hubo otros también peores, ¿no? Sí. O sea, no le fue fácil tampoco, ¿no? Uh-huh. Por ahí nos quejamos, uy, qué horror este tiempo, bueno, pero a veces como para todos es difícil, ¿no? Y en ese momento era muy difícil también en la Iglesia, sin duda, ¿no? Sí. Bueno, doctora, estamos terminando este programa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme, y bueno, espero que hay que rezar para que todo esto dé muchos frutos, ¿no? Sí. Hay que rezar para eso, que no podemos solamente, hablar, sino más bien rezar por estos tiempos, y que bueno, que nuestra Iglesia, digamos, esté más unida, y bueno, que surjan muchos santos en esta época. Así que bueno, le vamos a pedir eso a Santa Catalina. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, gracias. Bueno, vamos terminando el programa. Estuvo con nosotros entonces la doctora Selmira Seligman, doctora en filosofía, psicóloga, profesora en pedagogía por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Bueno, realmente nos vino muy bien para conocer la historia de esta gran santa, esta gran intercesora de estos tiempos, ¿no? Que Dios ha permitido también, ¿no? Para que lo conozcamos, y ella intercede, ilumina, protege. Así que le recemos mucho a Santa Catalina, más en nuestra parroquia. Vamos a dar la bendición a todos los que están escuchando este programa. Que esta bendición fortalezca el alma de muchos, conceda mucha paz, libere de muchas perturbaciones, les lleve a elevar la mente a Dios, traiga tranquilidad a todas las familias. El Señor los bendiga, los proteja y los libere de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.